Prepárate para un viaje al corazón de la historia, a un tiempo donde la fe luchaba por sobrevivir en medio de la brutalidad de un imperio despiadado. En una Roma donde ser cristiano significaba enfrentar la muerte, un hombre se levantó para continuar la misión de San Pedro y proteger la llama de la fe. Ese hombre era San Lino, el primer papa de la Iglesia Católica después de Pedro. Un líder valiente que, en un mundo lleno de tinieblas y persecuciones, defendió a los primeros creyentes con un coraje sin igual. Imagina un tiempo en que los cristianos se reunían en secreto, rezando en las catacumbas, temerosos pero llenos de esperanza. En medio de este caos, San Lino no solo heredó un título sagrado, sino una misión divina: guiar a la Iglesia en su momento más frágil. Pero, ¿quién era este hombre? ¿Qué inspiró en los corazones de los fieles? ¿Qué decisiones transformadoras tomó? ¿Y cuáles fueron los errores que marcaron su papado? Este no es solo un relato de liderazgo, es una historia de lucha, de sacrificio y de una fe inquebrantable. Te llevaremos a las profundidades de su vida, desentrañando los misterios de cómo ascendió a este sagrado cargo, los desafíos titánicos que enfrentó y las huellas imborrables que dejó en la Iglesia Católica. Descubriremos sus contribuciones, sus debilidades y las controversias que acompañaron su legado. Este es un relato que te hará cuestionar, admirar y entender cómo un solo hombre pudo cambiar el curso de la historia cristiana. Bienvenidos a la vida épica de San Lino, el pastor valiente que guió a la Iglesia a través de la sombra de la muerte y que sigue inspirando a generaciones de creyentes hasta el día de hoy. San Lino fue el primer papa de la Iglesia Católica, sucesor inmediato de San Pedro, y su liderazgo marcó uno de los periodos más difíciles y decisivos en la historia de la fe cristiana. Ascendió al papado en el año 67 después de Cristo, en un momento en que la Iglesia aún era joven y vulnerable, enfrentando una feroz persecución bajo el Imperio Romano. La transición al liderazgo de San Lino no fue un simple acto administrativo, fue una decisión profundamente espiritual y cargada de significado. Fue el mismo San Pedro quien, antes de su martirio, designó a Lino como su sucesor, asegurando que la dirección de la Iglesia permaneciera en manos de alguien con fe y convicción inquebrantables. Esta elección demostró la gran confianza que Pedro tenía en Lino, no solo por su lealtad, sino también por su capacidad de liderar una comunidad que vivía bajo la amenaza constante de la opresión y el martirio. El liderazgo de San Lino estuvo profundamente marcado por la necesidad de proteger y consolidar la Iglesia en un entorno hostil. La persecución que había comenzado bajo el emperador Nerón continuaba siendo una realidad aterradora. El cristianismo era visto como una amenaza para las costumbres y el orden romano, y los seguidores de Cristo eran perseguidos, arrestados y ejecutados de manera brutal. Lino asumió el papado en este contexto de miedo y peligro, donde la supervivencia de la Iglesia no estaba garantizada. Bajo su guía, la comunidad cristiana tuvo que mantenerse unida, fuerte y decidida a preservar la enseñanza de Cristo, incluso a costa de sus propias vidas. Uno de los aportes más significativos de San Lino fue la implementación de normas que ayudaron a estructurar la joven Iglesia. Una de estas normas, conocida y discutida a lo largo de la historia, fue la instrucción de que las mujeres asistieran a las ceremonias religiosas con la cabeza cubierta. Este acto no era simplemente un gesto cultural, sino una forma de promover el respeto y la reverencia en los servicios de adoración. La práctica simbolizaba la modestia y la humildad, valores importantes para una comunidad
que buscaba diferenciarse de las costumbres paganas del imperio. Aunque esta norma fue criticada en épocas posteriores por su rigidez, en su momento fue una medida que ayudó a establecer un sentido de disciplina y unidad entre los creyentes. San Lino también jugó un papel crucial en la organización de la estructura eclesiástica. Entendía la importancia de mantener una jerarquía clara dentro de la Iglesia, especialmente cuando los cristianos debían reunirse en secreto y en condiciones peligrosas. Esta estructura ayudó a la Iglesia a no solo mantenerse viva, sino también a crecer, estableciendo un sistema de líderes que aseguraban que las enseñanzas de Cristo se mantuvieran puras y se difundieran de manera ordenada. Además, Lino trabajó en la preservación de las enseñanzas de los apóstoles, conscientes de que la transmisión oral y escrita de estas enseñanzas era fundamental para la supervivencia de la fe en las generaciones venideras. Sin embargo, San Lino no fue un líder sin defectos. A pesar de su valentía y determinación, también enfrentó críticas y cometió errores que afectaron a la Iglesia en diversos aspectos. Una de sus debilidades fue su rigidez en algunas de sus decisiones. La implementación de normas estrictas, como la obligación de cubrirse la cabeza, fue vista por algunos como innecesaria y pesada, especialmente en un tiempo en que los cristianos ya enfrentaban demasiadas cargas externas. Además, su liderazgo fue limitado por las circunstancias políticas y sociales de la época. A pesar de sus esfuerzos por proteger a la comunidad cristiana, la Iglesia aún sufría los embates de la persecución, y Lino no pudo evitar que muchos de sus hermanos y hermanas en la fe enfrentaran el martirio. En términos de errores estratégicos, uno de los más significativos fue quizás no haber previsto o comprendido plenamente la intensificación de la hostilidad romana hacia los cristianos. Mientras intentaba mantener la fe y la organización interna, las tensiones con las autoridades romanas continuaban creciendo. En su defensa, es importante señalar que gobernar una iglesia perseguida en un imperio hostil era una tarea casi imposible, y la prudencia y el riesgo eran difíciles de equilibrar. Sin embargo, la falta de soluciones más efectivas para proteger a los cristianos de la persecución sigue siendo un punto discutido en la historia. Durante el tiempo de San Lino, la Iglesia Católica estaba envuelta en un ambiente de clandestinidad y resistencia. Los cristianos no podían adorar abiertamente ni construir templos visibles. Las misas y ceremonias se llevaban a cabo en catacumbas y hogares privados, lugares donde se podían encontrar un poco de seguridad. La Iglesia tenía que moverse con discreción, y la red de líderes y creyentes se mantenía unida por la fe y la esperanza en Cristo. Fue en este entorno que Lino luchó por establecer una iglesia que pudiera perdurar más allá de las pruebas inmediatas y construir un legado espiritual duradero. La tradición sostiene que fue martirizado, probablemente ejecutado por las autoridades romanas. No se conocen todos los detalles de su martirio, pero se cree que fue llevado a su muerte debido a su prominente papel como líder cristiano. Murió alrededor del año 76 después de Cristo, a la edad de 75 años, y fue enterrado cerca de la tumba de San Pedro, un recordatorio simbólico de su conexión y lealtad al primer papa y al fundamento de la Iglesia. El legado de San Lino es complejo. Aportó disciplina y estructura a una iglesia que luchaba por sobrevivir en medio de la adversidad, y sus contribuciones ayudaron a consolidar la fe en sus primeros y más vulnerables años. Sin embargo, sus decisiones también fueron una carga para algunos miembros de la comunidad, y sus limitaciones como líder no pudieron evitar el sufrimiento de muchos cristianos. A pesar de todo, su valentía y fe inquebrantable, San Lino fue un pastor valiente que, a pesar de sus debilidades y errores, trabajó incansablemente
para mantener viva la llama del cristianismo y preparar a la Iglesia para el futuro que Dios tenía reservado para ella. Al concluir este viaje por la vida y legado de San Lino, nos queda una comprensión más rica y matizada de un hombre cuyo liderazgo moldeó los cimientos de la Iglesia católica en sus días más oscuros. San Lino no solo fue un sucesor de San Pedro, sino un guardián valiente que asumió la responsabilidad de una fe que apenas comenzaba a tomar forma en un mundo hostil y peligroso. Su papado se llevó a cabo en una Roma que aún temblaba bajo la sombra del emperador Nerón, un tiempo en el que la sola mención de seguir a Cristo podía significar el fin de la vida. Sin embargo, San Lino no retrocedió. Con un corazón lleno de fe y una misión clara, se enfrentó a un entorno brutal, liderando una comunidad que necesitaba desesperadamente guía, esperanza y una voz que les recordara que la luz de Cristo nunca se apagaría, sin importar cuán oscuras fueran las circunstancias. San Lino fue un arquitecto de la estructura eclesiástica, un líder que comprendió la necesidad de disciplina y organización en una iglesia aún en su infancia. Implementó prácticas que, aunque a veces vistas como rígidas, ayudaron a establecer una identidad clara para los cristianos, asegurando que las tradiciones apostólicas se preservaran con reverencia. Su insistencia en el respeto y la modestia, simbolizada por su instrucción de que las mujeres cubrieran sus cabezas, fue una de las primeras decisiones litúrgicas de la Iglesia, reflejando un deseo de mantener la santidad en medio de la adversidad. Estas acciones, aunque sujetas a debate, eran parte de un esfuerzo más amplio por proteger la integridad de la fe y asegurar que los cristianos mantuvieran una conexión espiritual con las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Pero San Lino también fue humano, con defectos y limitaciones. Gobernar una iglesia perseguida no era una tarea sencilla. La incapacidad de evitar las persecuciones romanas fue un peso que cargó, y a pesar de su dedicación, no pudo impedir el sufrimiento de sus hermanos y hermanas en la fe. La crítica que se le ha hecho por no haber implementado estrategias más efectivas para proteger a los cristianos es una mancha en un legado que, por otro lado, es de valentía y dedicación. A través de su martirio, San Lino mostró que su fe no era solo una creencia, sino una convicción tan profunda que estaba dispuesto a morir por ella. Se convirtió en un testimonio viviente de la máxima entrega a Dios, sellando su liderazgo con su propia sangre. Su sacrificio fue un faro para los cristianos, un recordatorio de que la fe no era algo negociable, sino un llamado a la santidad y al sacrificio total. Fue enterrado cerca de San Pedro, un lugar de descanso que simboliza no solo su conexión con el apóstol, sino también la continuidad de la misión divina que Pedro comenzó y que Lino se esforzó por proteger. Al reflexionar sobre su vida, debemos considerar la complejidad de liderar una iglesia en sus inicios, un tiempo en el que cada decisión podía significar la diferencia entre la supervivencia o el colapso. La historia de San Lino nos enseña que incluso en medio de las dificultades más extremas, la fe puede ser un ancla que sostiene y guía, y que cada líder, con sus virtudes y fallos, juega un papel esencial en el plan divino. Aunque sus errores y limitaciones nos recuerdan su humanidad, su legado también nos habla de la grandeza que se puede alcanzar cuando uno se dedica completamente al servicio de Dios. Este documental no solo ha desvelado los hechos históricos sobre San Lino, sino que también nos ha llevado a una reflexión profunda sobre lo que significa ser un pastor en tiempos de prueba. Su vida es un recordatorio de que la Iglesia fue construida sobre la fe de hombres y mujeres que, a pesar de las adversidades,
se mantuvieron firmes en su amor por Cristo. San Lino, con todas sus imperfecciones, sigue siendo un símbolo de valentía, una figura que inspira a los creyentes de hoy a vivir con la misma dedicación y compromiso al mirar hacia el legado de este primer papa, después de Pedro. Entendemos que la historia de la Iglesia está hecha de sacrificios, de luchas y de una fe que nunca se rinde. Y ahora la pregunta queda en tus manos. ¿Qué piensas de San Lino y su legado? ¿Crees que sus acciones fueron necesarias para proteger la fe o fueron demasiado estrictas para una comunidad que ya vivía bajo tanta presión? ¿Te parece que sus errores fueron comprensibles, dadas las circunstancias, o podrían haberse evitado? Déjanos tu comentario y únete a esta conversación sobre uno de los primeros grandes defensores de la fe cristiana. Tu opinión importa y queremos escucharla. Comparte tus pensamientos y sé parte de esta reflexión histórica que sigue resonando hasta nuestros días.